Ellos son las voces de la voz. Los que siempre están pendientes de la programación de Radio Vea. Aquí estamos acompañándole. Que Dios le bendiga. Es un privilegio poder saludar a cada uno de los que hoy están ya en sintonía. Conozca las voces de la voz. Evangélica de América, con sus experiencias, testimonios y anécdotas. Ahora les presentamos las voces de la voz. Evangélica de América. Bienvenidos. Hola mis hermanos, que tengan ustedes un excelente día. Donde usted nos escuche, la hora que nos escuche, les enviamos un saludo muy pero muy cordial a cada uno de los que nos regalan su tiempo, su atención para escuchar este programa. En esta edición número 8 de la temporada número 2 de las voces de la voz, queremos presentarle un tema que sin duda alguna va a inquietarle, mínimo a ir al internet a buscar la posibilidad de descargar, porque vamos a estar compartiendo, escuchen bien, algunas experiencias en cuanto a la literatura que las voces de la voz han desarrollado a lo largo de su vida. La dinámica de este programa habla, les recomiendo esta literatura. Las voces de la voz, déjenme decirles que pues han tenido un acercamiento a diversa literatura y vamos a estar compartiendo nuestras experiencias y recomendaciones de algunos libros que han impactado nuestra vida y que nos han hecho comprender tantas cosas. Así que no se lo vaya a perder. También quiero agradecerles a quienes se reportan. Hemos recibido reportes a lo largo de nuestra transmisión de esta segunda temporada. Gracias, muchas gracias por estar ahí, siempre presentes, con esos detalles, con estos saludos, con esas bendiciones. Se los agradecemos en nombre de todo el equipo. Quiero entonces pedirle que se acomode. Si usted está escuchándonos, pues allí donde usted esté, escuche lo que hoy vamos a compartir. Si usted está trabajando acostadito, porque sabemos que a cualquier hora usted puede escuchar a través de los podcasts también, pues sea usted bienvenido a las voces de la voz. Evangélica de América. Programa número 8, segunda temporada. Les recomiendo esta literatura. Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Vea. A manera de introducción, quiero hablarles sobre la importancia de leer. ¿Sabía usted que la lectura es una actividad que no es tan usual en muchas personas? Pero debería de serlo, porque la lectura se debería de convertir en una necesidad, porque ésta nos desarrolla. Tenemos el concepto de la lectura como un hábito aburrido, que lo hacemos solo cuando tenemos que hacer un examen, cuando tenemos que leer algo importante. Aproximadamente, más del 26% de guatemaltecos, escuche, nunca ha leído un libro, según un estudio realizado a principios de este siglo. Es por eso que se nos hace necesario animarle a usted, querido oyente de Radio Vea, que si una de las metas que debería de desarrollar es acérquese a la literatura, sobre todo en este tiempo, donde hoy existen audiolibros, libros en audio. Ya no solo podemos leerlo, ahora los podemos escuchar. Quiero hablarle de 5 beneficios que le van a llevar a una mejor vida a través de la lectura. La lectura de cualquier literatura, número 1, previene la pérdida de memoria. Le va a ayudar a retrasar la aparición de alguna enfermedad en la mente. Atención, sobre todo los que pasamos de los 40 años para arriba,
Este es un extraordinario ejercicio. La lectura nos va a ayudar a prevenir la pérdida de memoria. ¿Sabe qué también nos ayuda la lectura? Atención padres, niños, adolescentes, jóvenes. Mejora la escritura, porque aprendemos el uso y la escritura correcta de algunas palabras. Va a aumentar nuestro vocabulario, por lo tanto, aumentará y mejorará nuestra comunicación. Otro beneficio de leer y de acercarse a la literatura es que ésta nos ayuda a concentrarnos. Por lo tanto, al estar concentrados, nos va a evitar el estrés. Significa que cuando usted se acerca a una literatura, se está alejando de los problemas que usted tiene y lo va a llevar a otra dinámica. No estoy diciendo que la lectura es el alivio a sus problemas, es una ayuda a sus problemas, porque muchas veces estamos tan concentrados en nuestros problemas, pero cuando nos acercamos a leer, nos podemos alejar de lo que nos tiene día a día asediados. Otro beneficio de leer o de la lectura es la estimulación que recibe nuestro cerebro. Al leer nuestro cerebro, este está funcionando. Piensa, ordena, interrelaciona conceptos. Es como que usted saliera a correr, a hacer ejercicio, sus músculos se fortalecen. Lo mismo es el cerebro, que lleva parte de músculo. Entonces, cuando uno lee, usted está ejercitando su cerebro. Y quizás el punto número 5, el ejercicio de la lectura no es costoso. Nosotros acá en Radio Vea hemos hecho con mucho gusto el ejercicio de compartir literatura para quienes lo han solicitado. En algunas oportunidades hemos hecho dinámicas, regalamos mucha literatura en alguno de los programas. ¿Por qué? Porque queremos, número 1, que usted prevenga la pérdida de la memoria. Porque queremos que usted mejore su escritura. Porque le estamos ayudando a su estrés. Porque le estamos ayudando a su actividad cerebral. El leer en este tiempo no es costoso. Todos podemos acceder a muchos libros que en este tiempo son gratuitos. Es más, si usted desea ahora mismo leer algún libro, escríbanos y nosotros podemos enviárselo a su WhatsApp para que usted los disfrute. ¿Qué libro leer? Pues les vamos a compartir lo que las voces han leído hasta este tiempo y tome en cuenta sus recomendaciones. Estamos listos entonces para compartir en este nuevo programa el episodio número 8 de la temporada 2. Les recomiendo esta literatura. Comienza ya la parte testimonial de Las Voces de la Voz Evangélica de América. Las Voces de la Voz. Me da mucho gusto poder saludarles, acompañarles y compartir los siguientes minutos a través de Las Voces de la Voz. Hoy estamos compartiendo un tema bastante interesante, hablando acerca de lecturas interesantes, importantes, podríamos decir también. Y para esta oportunidad yo quisiera compartir algo que en algún momento he tenido la oportunidad de leer y me parece que ha sido un libro muy interesante que me ha hecho reflexionar y creo que vale la pena compartirlo, que vale la pena poder en esta oportunidad hablar un poco de lo que se trata y lo interesante que es esta lectura. El libro del que me refiero lleva por título Penetrando la Oscuridad. Y es un libro que no sé ni de dónde, ni cómo, ni por qué llegó a mis manos,
Pero una vez que lo empecé a leer, me atrapó, me cautivó lo que compartía y me dejó totalmente intrigado de lo que es la realidad. Y es por eso que hoy quiero hablar acerca de este libro, que es un libro del año de 1989, Penetrando la Oscuridad, el nombre de este libro. Y es realmente interesante porque habla acerca de una historia que ocurre en un pequeño pueblo, en un lugar retirado, lejos de la carretera, un pueblo en un contexto rural, situado lejos de la ciudad, lejos del ruido, y ocurre una serie de cosas, una serie de sucesos dentro de este pueblo que empiezan a llamar la atención, que empiezan a hacer notar que algo está ocurriendo en medio de este pueblo, y se van generando una serie de situaciones como un intento de homicidio, un caso de identidad equivocada, un juicio que se está desarrollando también de manera despiadada contra una escuela cristiana que lucha por sobrevivir. Y todo esto va apuntando a una misma dirección, y todo esto se va enredando en medio de sucesos extraños, y todo el panorama en el que se ve envuelta esa historia con acciones emocionantes hacen notar un reflejo de lo que ocurre muchas veces a nuestro alrededor, probablemente sin darnos cuenta. Y este libro me llama mucho la atención porque, a pesar de que muestra historias dentro de este pueblo que pueden ocurrir en cualquier otro lugar, está entrelazado con un mundo al que muchas veces no le prestamos atención, con un mundo al que para nosotros probablemente pareciera ser que no existe o que no es relevante para nosotros, y es el mundo espiritual. Entre los personajes que tienen un papel a lo largo de esta historia hay seres del mundo espiritual que están constantemente teniendo que ver en situaciones que se van desarrollando, hablando acerca de demonios, de ángeles, y cómo muchas veces se va moviendo este mundo en paralelo junto con el mundo natural, junto con las situaciones que regularmente nosotros vemos y a las que estamos acostumbrados. Pero me llama la atención esto precisamente, que muchas veces no le prestamos atención a esta parte tan importante, y me parece que es una lectura que vale la pena comprender acerca de lo que nos está hablando y ser conscientes de algo muy importante, y es precisamente esto: que estemos siempre sabidos, que estemos conscientes de que muchas veces nos movemos en lo natural y consideramos que eso lo es todo, y muchas veces ignoramos lo que está sucediendo detrás del escenario, lo que está ocurriendo en un ambiente que no podemos ver físicamente, en un ambiente que la mayor parte del tiempo ignoramos, y es el mundo espiritual. Y esta historia pues nos hace reflexionar sobre esto, nos hace pensar más detenidamente en relación a este asunto y poder ser conscientes de que también existe esta otra parte, y que necesitamos nosotros ser sabios, ser prudentes y tomar las decisiones basados en la palabra, y aprender que nos movemos en un ambiente complicado muchas veces. Hay situaciones en la vida que probablemente desconocemos, que probablemente ignoramos, pero debemos ser conscientes que existe un ambiente espiritual en los aires, y es ahí donde nosotros debemos reconocer la dirección del Señor en nuestra vida. Así que esta historia, a pesar de que es eso, una historia de sucesos que se van desarrollando dentro de este pueblo, dentro de este lugar retirado, y hay muchas cosas
que las personas dentro de la historia no comprenden, no entienden, no saben por qué ni para qué, pero hay una serie de sucesos que se van gestando desde el ambiente espiritual y muchas veces podemos ver el reflejo de nuestra propia vida cuando se ignora muchas veces esta otra parte, lo pasamos desapercibido y creemos que el ambiente en el que nos movemos, en lo físico, en lo natural, lo es todo y empezamos a caminar despreocupados de lo demás y simplemente limitarnos a ver lo físico, pero es ahí entonces donde necesitamos permitir que sea el Señor el que dé dirección a nuestra vida y que seamos conscientes de que en las situaciones que se van desarrollando a nuestro alrededor hay muchas situaciones que van más allá de nuestra capacidad, de nuestro control, de nuestra capacidad de entenderlo, pero podemos confiar en que el Señor siempre nos da la victoria. Y por eso me llamó mucho la atención la lectura de este libro, porque esas historias nos van haciendo ver, nos van llevando a ser conscientes de esta otra parte, del ambiente en el que muchas veces nos movemos, que es un ambiente espiritual que está constantemente en lucha, constantemente en enfrentamiento, y nosotros debemos ser conscientes primeramente de esto y saber que debemos poner todo lo que somos en manos del Señor, porque sabemos que Él es el que da sentido, propósito a nuestra vida y el que nos da la victoria de muchas situaciones, incluso de aquellas situaciones que no sabemos que existen, de situaciones que pasamos desapercibidos, de situaciones que van más allá de nuestro control. Así que hoy lo que quiero compartir con cada uno es acerca de esta muy interesante lectura, que vale la pena también señalar que no es un asunto teológico o de doctrina, sino que es una lectura que nos hace pensar en cosas que probablemente la mayor parte del tiempo ignoramos, que es el ambiente espiritual. Obviamente necesitamos siempre la palabra del Señor, porque ahí es donde encontramos el fundamento, la dirección y el propósito para nuestra vida. Esta lectura, obviamente, como lo he señalado, no se trata de teología, no se trata de una serie de reglas bíblicas, pero sí nos hacen conscientes de que existe un ambiente espiritual que se va entrelazando con el ambiente que conocemos, con el mundo natural, y necesitamos nosotros, a través de esta lectura, ser conscientes de lo que muchas veces ignoramos. Así que esto es lo que hoy he podido compartirles a lo largo de estos minutos. Ha sido un privilegio acompañarles y será hasta una próxima. Las voces de la voz. Gracias, hermano Jonathan, por su experiencia, por su testimonio y por esas recomendaciones. Yo les recomiendo que usted se suscriba y se conecte con nosotros a nuestras redes sociales. Primero, porque ahí hay mucho contenido que nosotros desarrollamos para que usted pueda escuchar y compartir. Y también muy pronto, ya estamos a unas cuantas semanas para trasladar estos podcasts de las voces de la voz a las redes sociales, y ahí usted puede volver a escuchar estas experiencias. Muy bien, les recuerdo. Vamos entonces ahora con nuestro hermano Froilán López en su intervención. Las voces de la voz. Muchas gracias, hermano Carlos. Gracias por esta inquietud. Bueno, lamentablemente nosotros vivimos en un ambiente o en una sociedad donde no es muy normal leer. Hoy, por ejemplo, hablamos de libros y es más fácil porque hoy pues los libros más se mandan en PDF y todo, pero les quiero contar que entre tanta literatura que yo he tenido la oportunidad de disfrutar,
no les voy a hablar de un libro que sea afín a la Biblia, porque ciertamente hemos tenido la oportunidad de leer algunos, pero quiero hablarles de un libro que hace muchos, muchos años me cambió mucho la perspectiva. De hecho, fueron 2 libros, pero quiero hablarles de esos 2, pero hay uno que me inquietó mucho más. Hace mucho tiempo leí un libro que se llama El jarrón azul, un libro pequeño que me lo recomendaron y lo leí. Y lo leí creo que 3 veces, porque es impresionante cómo ese libro, leer ese libro, porque en realidad no fue ese libro, sino leer ese libro y poner en práctica los consejos que en ese ahí hay, lógicamente es un libro motivacional, pero es impresionante cómo a mí me ayudó en mi carácter, porque yo me considero todavía una persona muy tímida. Imagínense, yo era una persona muy tímida. Yo era una persona de verdad que prefería estar escondida. Yo no podía hablar en público, no tenía la facilidad para hacerlo. Pero ese libro, al leerlo, me di cuenta que me sirvió bastante. Y yo decidí también, yo dije, voy a buscar la forma de practicar estos consejos, a ver qué resultado tengo. Bueno, a los años me di cuenta que el resultado vino. Tal vez no a los años, a los meses. Pero era un asunto únicamente de decisión, de animarse a hacer algo. De tomar la oportunidad y trabajar en ella. Entonces, yo les recomendaría, por eso les dije, no les voy a hablar de libros que tengan que sean muy afines a la Biblia, porque de esos hay muchos. No, les quiero hablar de ese libro que se llama El jarrón azul. Libro clásico. No sé si lo venden todavía en las librerías normales. Lo vi hace algún tiempo, hace algunos días lo vi en alguna venta de libros ya antiguos y ahí estaba. Y dije, qué bonito ese libro, pero creo que todavía lo conservo. Entonces me sirvió mucho leer ese tipo de literatura porque al final nos ayudó en nuestra forma, en nuestra conducta. Cambié mi manera de pensar y actuar por los ejercicios y la motivación que ahí tenía. Le hablo de libros motivacionales. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, de otro libro que tiene que ver con libros motivacionales, hay otro que se llama, escucha esto, hay otro que se llama, imagino que ese muchos lo han leído, ¿Quién se robó mi queso? O ¿Quién tomó mi queso? Resulta que también me sirvió mucho. Imagínese usted qué tipo de literatura tenía. Y les digo esto porque al final esto me ayudó en mi carácter, en mi forma de enfrentar la vida. O sea, no estoy diciendo que me cambió la vida, porque si hablo de que me cambió la vida, yo tendría que hablar porque solamente Jesús es el que me ha cambiado por completo. Pero cambió mi perspectiva, cambió mi conducta, cambió mi forma de ver las cosas y me animó a decidirme, a definirme en las cosas que tengo que hacer. Entonces, imagínense ese libro famoso que seguramente la mayoría lo ha leído, ¿Quién se tomó mi queso? ¿Quién agarró mi queso? También me hizo ver algunas cosas que a mí me hacían falta mejorar y trabajé en ellas. En esa práctica aprendí y tuve que hacer. Bueno, cosas que en realidad me han servido. ¿Qué le podría decir? Le hablo, por ejemplo, también de este otro libro interesante que tal vez fue el primero que leí de tantos, tal vez no el primero, leí muchas obras literarias, pero este libro en particular también me hace recordar cuánta enseñanza y cuánta motivación tuve. Y es un libro que se llama Los 18 secretos de Rafael Pantoja de cómo hablar en público. Me sirvió también. Claro, yo bajo ninguna circunstancia creí que en algún momento iba yo a hablar ante un público, sea pequeño o sea grande, pero leí ese libro y hasta el día de hoy me ha servido para entender, no solamente entender, sino poner en práctica aquellas cosas y han funcionado.
porque leí en ese libro, todavía me recuerdo, el testimonio de alguien que era futbolista y que cuando había leído ese libro o había estado en una de las conferencias de este señor, Rafael Pantoja, él incluso mejoró su actividad futbolística, mejoró su volumen de juego, mejoró su técnica de juego, mejoró su capacidad futbolística, al punto de atreverse un día a cobrar un penal que le habían dado a su equipo y era el penal decisivo. Entonces, esto es interesante porque nos sirve a muchos esta literatura. Le hablo de literatura que no tiene afinidad a la Biblia. Son libros que usted puede encontrar por allí, pero que nos pueden ayudar. Porque si hablamos de literatura que tenga, por ejemplo, afinidad con la Biblia, hablaríamos de muchas cosas. Imagínese, hay un libro en el tema bíblico que se llama Dos pueblos, un solo pacto, por ejemplo. O sea, una literatura maravillosa para entender mucho acerca de la palabra y el pueblo de Israel y la iglesia, pero que nos sirven. Son libros grandes, pero que nos traen mucha enseñanza a nuestra vida espiritual. Pero yo me quedo con esos tres. Les hablé de 3 libros que no tienen afinidad a la Biblia. Les hablé de El jarrón azul. Les hablé también de ¿Quién tomó mi queso? Y el otro que muy importante se llama, porque todavía lo venden, Los 18 secretos de Rafael Pantoja de cómo hablar en público. Libros que les recomiendo si ustedes quieren mejorar en alguno de esos aspectos en cuanto a su conducta, su carácter, su forma de enfrentar la vida, cómo entender algunas cosas y cómo mejorar de alguna manera también nuestro diario vivir social. Podría decirles, si ustedes lo toman en cuenta, seguramente les va a beneficiar. Las voces de la voz. Gracias, hermano Froilán, por allí sugerirnos y contarnos su experiencia en la literatura. No olvide que todos los martes a las 12:30 del mediodía y los miércoles a las 10 de la noche usted puede escuchar este programa y que usted pueda motivarse con las experiencias de los hermanos que formamos el equipo de las voces de Radio Bea. Ahora le voy a dejar a nuestra hermana Esther Torres para que ella cuente su experiencia en cuanto a la literatura que ha leído. Las voces de la voz. Qué gusto poder saludarle, estimado amigo y hermano que está escuchando este programa, Las voces de la voz. Su hermana en Cristo, Esther Torres, le saluda y hoy vamos a compartir literatura que hemos leído y queremos recomendársela a usted. Pero especialmente yo hoy me dirijo a mis queridas hermanas y amigas de Radio Bea. Quiero compartir el libro Secretos para una vida exitosa. Descubre la mujer que Dios quiere que seas, escrito por Carol Leib, de la editorial Portavoz. Descubre tu valor y seguridad en Dios. Hermana Carol nos comparte verdades poderosas de Colosenses y revela un camino emocionante que lleva a una vida exitosa por medio del amor de Dios y de su gracia. Con sabiduría bíblica y una creencia inspiradora en el propósito de Dios para cada mujer, hermana Carol nos ayudará a cambiar la forma en que nos vemos, cómo vivimos nuestra vida, cómo debemos valorarnos como mujeres, cómo tener seguridad en Dios. Y nos va a ayudar mucho para seguir adelante. En este libro ustedes encontrarán cómo abandonar los pensamientos negativos y esos pensamientos que nos quieren destruir, que hacen que nosotras nos sintamos inseguras, como por ejemplo cuando vienen esos pensamientos, tú no puedes, tú no eres capaz de hacer eso. Tú no estás capacitada para llegar a ese lugar. Tú no puedes hablar. Y todos esos pensamientos destructivos que el enemigo trae a nuestra mente. También vamos a aprender en esta literatura a cómo cultivar
nuestro potencial, porque sabes, somos valiosas para el Señor. También aprenderemos a caminar con una fuerte identidad en Cristo. Vamos a aprender a profundizar nuestra relación y nuestra comunicación con los demás, porque es importante saber comunicarnos con todas las personas. Y vamos a brillar con el gozo y la seguridad de que nosotras traemos un propósito a este mundo. Tu vida no es por casualidad. Ahí donde tú estás, ese ministerio que tú ejerces, no es casualidad, no, es que tu vida tiene un propósito. Y tú que me escuchas dirás, yo soy ya de avanzada edad, no importa. Tu vida tiene un propósito aún. Con este libro tú aprenderás cómo cultivar tu relación con el Señor, cómo sentirte valiosa porque eres valiosa para Él, cómo tener una fuerte identidad en Cristo, cómo puedes abandonar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. ¿Y qué vamos a hacer cuando estemos leyendo este libro? Bueno, podemos disfrutar de una lectura privada de este libro o podemos comprar este libro y compartirlo con nuestro grupo de amigas. Quizás tú tienes un grupo de célula, quizás tú tienes un grupo de damas. Compras este libro, te lo recomiendo mucho. Les va a ayudar. Puedes leerlo tú individualmente o puedes compartirlo con tus amigas o con tus familiares, con tus tías, con tu mamá, con tus abuelitas. Y el primer estudio va a ser fascinante. Puedes estudiarlo, como lo dijimos, individual o en grupo. Al final de cada capítulo vas a encontrar una sección llamada Pasos para vivir segura, que te pueden servir para tomar lo que has leído de manera personal. Este libro te provee de versículos adicionales para leer si quieres ahondar, si quieres profundizar un poco más en tu lectura. Hay una sección que se llama La batalla por la verdad, que ofrece una verdad para que tú tengas seguridad de ti misma y cómo el destructor de tu seguridad quiere invadir tu mente. Es un libro muy interesante, amadas hermanas, que yo quiero recomendárselos. Titulado Secretos para una vida exitosa. Descubre la mujer que Dios quiere que seas, por Carol Leigh, de Editorial Portavoz. Al final del libro vas a encontrar preguntas para un estudio general de grupo que tiene como objetivo ayudarte, que tiene como objetivo estimularte, para que tú puedas compartir y dar un estudio bíblico a las mujeres. Para mí personalmente el estudio de Colosenses no solo ha profundizado el fundamento de mi seguridad en Cristo, sino que también me ha ayudado a integrarme más en mis relaciones que forman parte de mi vida. Me ha ayudado a liberarme de pensamientos negativos. Me ha ayudado a través de la luz de la palabra de Dios a cómo encontrar mi identidad en el Señor. Cómo saber que como mujeres somos valiosas para Dios. No somos cualquier cosa, no. Somos creación de nuestro buen Dios. ¿Cómo podemos tirar esos pensamientos negativos? Esos hábitos negativos que quieren destruirnos. Y cómo Dios quiere prepararnos con paso firme. Y para que vivamos también un día a la vez. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! De verdad, yo les recomiendo mucho este libro. Les va a ayudar bastante. Tiene muchos temas interesantes. Cómo Dios nos ha rescatado. Dice Colosenses 1, versículo 13 al 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Saben que el término rescate significa atraer o liberar, y Dios nos atrajo con amor hacia Él
Qué hermoso, hermanas. Tal vez ustedes no se han sentido valoradas, quizás ustedes no se han sentido amadas, pero déjeme decirle que cuando usted lea este libro y lo estudie, usted se dará cuenta, y no es el libro en sí, sino que la palabra de Dios. Este libro es un estudio de Colosenses. Por eso leímos Colosenses 1:13 en adelante. Y nos va a enseñar cómo somos valiosas para Dios. Nos va a enseñar cómo Dios nos ama. Dios nos atrajo con amor hacia Él. Nos salvó del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Eso es redención. Él ha pagado el precio por nosotras. Nosotras hemos sido compradas con precio de sangre. Somos perdonadas, somos restauradas, somos liberadas, hermanas. La pena del pecado ya no existe. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y luego este libro presenta pasos para vivir segura. Dice, la batalla por la verdad. El destructor de tu seguridad. No soy suficientemente buena para que Dios responda a mis oraciones. Han venido esos pensamientos a nuestra mente. Pero Dios nos dice que como creyentes podemos orar con confianza cuando reconocemos el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial hacia nosotras. Y en cada capítulo de este libro se despide con una oración y con una palabra de fe, de esperanza y de amor en Cristo Jesús. Así que se los recomiendo mucho. Secretos para una vida exitosa. Descubre la mujer que Dios quiere que seas. Escrito por Carol Leigh, de Editorial Portavoz, para que edifique su vida, basado en Colosenses, basado en un estudio de Colosenses y basado en la palabra de Dios, por supuesto, en textos bíblicos sorprendentes que nos ayudarán a tener valor y seguridad en Dios para ser mujeres llenas de vida, pero una vida renovada totalmente. Así que ahí está mi recomendación. Es un libro que yo recientemente he leído y me ha ayudado muchísimo y lo comparto con mucho amor para todas mis amadas hermanas. Y un saludo para nuestros hermanos también. Continuamos con más aquí en el programa. Las voces de la voz. No olvide que Radio Bea está en las redes sociales. Suscríbase, Facebook, Instagram. Estamos también en YouTube. Ahí en esta última red social de YouTube hay una campanita. Actívela y cuando soltemos un material, usted le va a recibir la notificación. Igual en Facebook dele me gusta y seguir. Y cuando exista un material nuevo, va a surgir ahí. Y también en WhatsApp puede solicitar materiales. Ahí estamos para servirles. Vamos ahora con nuestra hermana Evelyn Díaz en este programa 8 de la temporada 2. Las voces de la voz. Muchísimas gracias, mi hermano Carlos, por esta presentación a este programa Las voces de la voz. El tema de hoy es, le recomiendo esta literatura. Sabemos que lo mejor que podemos ofrecer, lo mejor que podemos recomendarle a usted es que lea la Biblia. Pero estamos en esta tierra y hay diferente literatura que podemos leer. A mí me ha gustado mucho un libro que se llama Un caldo de pollo para el alma, porque es un libro de muchas historias, que tiene varias historias en la cual nos enseña muchas cosas, nos habla del amor, nos habla de que muchas veces nos cuesta decir un te quiero, una palabra bonita, pero son varias historias que hay en este libro y así se llama, Un caldo de pollo para el alma. Es muy bonito, la verdad, a mí me gusta leer muchas historias, me gusta leer literatura que hable a veces de la vida diaria, la vida cotidiana, lo que vivimos, lo que es el amor, lo que es la intolerancia. Muchas veces nos enseña a cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver al prójimo. Y este libro tiene varias historias y muchas de ellas nos habla del amor.
porque el amor es el que mueve a las personas y el que provoca también muchas veces problemas. Así que usted, si puede leer este libro, se lo recomiendo. Pero también le quiero comentar que hace poco leí un libro muy bonito, escrito por nuestra hermana Beatriz Espinosa de Zapata. El libro se llama Historia de un gran amor. Y este libro trata de la vida de mi hermana Beatriz y hermano Virgilio Zapata, muy conocidos los hermanos del Colegio América Latina. Ellos cuentan su vida desde que iniciaron el noviazgo, siendo él un misionero y la hermana Beatriz era de origen mexicano. Y se conocieron y se la trajeron a Guatemala. Por amor al hermano Virgilio, ella vino para acá, vino a trabajar en la obra del Señor. Y este libro que escribió nuestra hermana Beatriz habla de su vida desde pequeña. Habla de su mamá, que dice que su mamá se casó muy enamorada y su padre nunca le mintió. Desde un principio él le dijo que no tenía ni dónde caerse muerto. Así que la mamá de hermana Beatriz lo sabía. Nunca le prometió darle cosas materiales en las que ella estaba acostumbrada, porque era de una familia donde sí había lo necesario, ¿verdad? Había suficiente. Entonces él dice que nunca le ofreció cosas grandes porque no tenía dinero. Pero dice que ella le aseguró que estaba dispuesta a seguirlo a donde Dios lo llevara. Y la mamá de nuestra hermana Beatriz nunca se imaginó que cuando los dos tuvieran hambre, el amor no iba a ser suficiente porque ellos necesitaban comer. Y el padre de ellos siempre les proveyó de la mejor manera. Y ella se unió a un hombre que le decía, ora mucho que Dios va a proveer. Y ella no sabía qué era eso, pues nunca había vivido de una vida de fe, sino que siempre tuvo todo lo necesario al frente. Eso trata este libro, que cuando ella se sentaba a la mesa en su casa, siempre había suficiente comida, su ropero lleno de ropa, y su educación fue la mejor. Jamás pensó de dónde venía el dinero, que eso es lo que muchas veces como hijos no vemos, de dónde viene el dinero. Y siempre pensó que así iba a ser su vida. Pero bueno, eso trata ese libro, es muy bonito. A mí me encantó leerlo porque trata de la vida de hermana Beatriz, de hermano Virgilio, cómo comenzaron ellos, su ministerio, hasta dónde el Señor los llevó. Tuve el privilegio de conocer a mi hermano Virgilio en vida, un hombre de mucha fe, un hombre tan especial, tan lleno de amor. Hermana Beatriz amaba a la juventud. Recuerdo palabras muy bonitas de ella. Así que si usted puede leer ese libro tan especial que se llama Historia de un gran amor, se lo recomiendo. A mí me gustan mucho las historias, pero este libro en especial habla de la vida personal de ellos. Cómo lograron salir adelante. Cómo la visión de ellos era siempre ayudar. Siempre ir y predicar la palabra del Señor a todo lugar. Es un hermoso libro, a mí me encanta, la verdad. Es un libro que yo le puedo recomendar en esta hora, que usted pueda leerlo, aprender muchas veces porque pensamos que todo es color de rosa, como este libro lo dice. La mamá de nuestra hermana Beatriz pensó que al casarse iba a tener, como muchas jóvenes, y esto es real, muchas jóvenes creen que al casarse al otro día van a tener una casa grande, amueblada, con todo lo necesario, que la estufa, la cafetera, el horno. Créame, yo he conocido personas que al casarse creen que al otro día van a tener todas las comodidades que habían tenido en casa de papá y mamá, pero no es así. A menos que usted haga todo antes que usted pueda tener, y eso es lo más aconsejable, que los jóvenes puedan prepararse y ya tener un hogar. Pero muchas veces hay personas que no están acostumbradas al desempleo, no están acostumbradas a la escasez, no saben que de un día a otro puede ser que no tengan, que tengan necesidad de que se queden sin trabajo.
esa es una dificultad muy grande y que no tienen de dónde recibir lo necesario. Entonces, hay jovencitas que yo he conocido así como les comento, que creen que van a tener todos los lujos que tuvieron en casa, digámosle lujos, pero puede ser que tengan todo lo necesario, pero no se han visto en que un día puede ser que no haya un sartén, que tal vez están acostumbradas a usar un sartén pequeño para hacer un huevito, no están acostumbradas a tener un solo sartén para todo lo demás, porque tenían un sartén para un huevo, un sartén para freír plátanos, un sartén para preparar panqueques. Ay, ya me dio hambre. Pero también hay la necesidad de que nosotros como seres humanos sepamos que en la vida hay altibajos y que aprendamos a estar, como dice la palabra, arriba y podamos estar abajo, pero sin pecar, sin reclamarle al Señor. Así que le invito para que usted pueda leer este libro. Es muy lindo, donde nuestros hermanos Zapata crearon un colegio para la juventud, para poder preparar jóvenes y que salgan a predicar. Esa fue la mejor visión que ellos tuvieron, preparar a la juventud. Así que le invito para que usted lea este libro. Se llama Historia de un gran amor, de nuestra hermana Beatriz Espinosa de Zapata, donde nos habla de una pareja joven que entra en la aventura más maravillosa de su vida. Que el Señor les bendiga grandemente. Las voces de la voz. Gracias, hermana Evelyn. Ahora, pues, me toca. Así que regáleme un poquito de su atención. El tema de hoy, les recomiendo esta literatura. Hoy quiero compartirles 2 libros. Primero déjeme decirle que yo me considero una persona de mucha lectura. Leo mucho. Y leo toda clase de literatura. Pero quiero compartirle el primer libro que yo leí completo. Porque eso es otro asunto que también en otra ocasión vamos a tratar. A veces empezamos a leer cosas y no las terminamos. Yo les puedo decir con certeza que esta recomendación fue mi primer libro siendo un niño más o menos 9, 10 años. Lo leí completo. Me gustó y se lo voy a recomendar. Este libro es del autor Juan Bunyan y se llama El progreso del peregrino. Un libro que marcó mi vida y le voy a decir por qué. Porque a través de este libro yo pude entender la vida cristiana. Si usted a estas alturas de su vida no ha entendido el proceso de la vida de un cristiano, le voy a recomendar que busque este libro. Busque este libro que se llama El progreso del peregrino. Es más, si usted desea, si usted lo quiere leer, solicítelo ahora, acá, en este programa, y nosotros se lo enviamos ahí en su WhatsApp y lo va a tener para leerlo. ¿Qué le parece? ¿Está bueno o no? ¿Verdad que sí? Bueno, yo entendí la vida cristiana. ¿Cómo es los primeros pasos de la vida cristiana? Las diferentes estaciones, las diferentes épocas, los desafíos de un cristiano hasta llegar a la patria celestial. Es extraordinario, muy pero muy bíblico y se los recomiendo. Se los recomiendo. Y tanto así que estamos dispuestos a compartirlo con usted si usted lo desea. También quiero decirle que leo mucho literatura tecnológica. Hay una revista que todavía sigo recibiendo que se llama la revista Mix. Esta es una revista americana que nos comparte mucho los avances tecnológicos a nivel de estudios y producción de audio y video.
y pues ahí podemos actualizarnos un poquito de lo que está viniendo y desarrollándose a lo largo de la producción de radio y televisión. Revista Mix, si usted alguna vez quiere curiosearla, antes recuerdo que en los supermercados, en esos puestos de revistas, ahí miraba una que otra revista. No sé si todavía existen eso, pero igual se los comparto. El siguiente libro que quiero hacer mención es un libro que también marcó mi vida. Hay un antes y un después de este libro en mi vida. Su autor, Myles Munroe, es un caribeño, pastor caribeño, ya murió, pasó a la presencia del Señor. Pero este libro me explotó en mi interior y me hizo ver la vida de otra manera. El libro se llama Los principios y el poder de la visión. Allí pude aprender, por ejemplo, lo importante que es descubrir el propósito de nuestra existencia. Ahí supe la diferencia entre lo que es mirar y lo que es tener visión. Supe entender que muchos tenemos sueños, pero no es suficiente soñar. Al sueño hay que añadirle visión, y cuando le añadimos visión, entonces podemos lograr nuestro sueño ya de una forma ordenada y con un plan específico para poder realizar. Y por supuesto, allí también pude aprender sobre los obstáculos que muchas veces nuestra visión de vida tiene y cómo podemos vencerlo. Fue un deleite, así como usted lo escucha, un deleite el que hayamos podido leer este libro, porque es un libro que puede aplicarse no solo en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida, en diferentes instancias y escenarios de nuestra vida. Es un libro muy grande, muy extenso, pero déjeme decirle que no se va a aburrir. Usted, si lo empieza a leer, dice, wow, esto está extraordinario, esto está interesante, y bueno, se lo recomiendo. Y sabe que como andamos de buenas, sí, andamos de buenas, siempre andamos de buenas, pero hoy, si usted quiere tenerlo, se lo regalamos. Escríbanos ahí a nuestro WhatsApp y nosotros se lo podemos compartir. Ahí está entonces, mire, qué oportunidad tan grande la que el Señor nos da en esta ocasión de poder estar aquí conversando sobre esta literatura que nos ha bendecido. Mínimo, yo trato de leer por lo menos anualmente de unos 5 a 10 libros, mínimo, de 5 a 10 libros mínimo. Y es una hermosísima experiencia, querida audiencia, y yo quiero animarle a usted a que se haga amigo de la lectura. Por supuesto, la Biblia es nuestro eje, pero también hay literatura que nos ayuda muchísimo. Aquí entonces mi participación y gracias por habernos acompañado. Las voces de la voz. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros
con un mensaje. Las voces de la voz. Extraordinario lo que este programa número 8, temporada 2, nos ha regalado. Agradecemos a las voces por haber compartido esa experiencia con los libros. Mi primer libro, antes de lo que yo les compartí, fue un libro que se llamaba Tita y Ana. Barbuchín también fue uno de los primeros libros. Bueno, usted también tendrá sus libros. Le invito a que la próxima semana también esté con nosotros, porque vamos a estar hablando de otros temas, de otras áreas que usted seguramente va a escuchar, le va a ayudar, va a reflexionar, le va a motivar, etc. Gracias a todos. Recuerde, si usted quiere reportarse, repórtese, escríbanos por el WhatsApp. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Esto fue Las voces de la voz evangélica de América. Hasta la próxima.